diseñar para este plan operativo, que sería de este momento operativo o programático, cuáles serían el control del proceso administrativo, cuáles serían estos procesos de control, ¿no? Vamos a definir los conceptos de monitoreo, supervisión y evaluación, y además los sobre Balance Score como una nueva estrategia. Entonces vamos a recordar que dentro del proceso administrativo tenemos el proceso de planificación, que es el que estamos ahorita elaborando dentro del momento táctico operativo, su quinto momento, y dentro del proceso administrativo control trabajaremos los procesos de supervisión, monitoreo y evaluación. La semana ya 15 van a trabajar el tema de auditoría. Estratégico, es necesario el diseño de los objetivos generales, ¿no?, de la institución donde vamos a elaborar el plan, enlazados pues con los objetivos generales del Ministerio de Salud y ellos con los objetivos estratégicos. Todo ello para un plan estratégico a corto plazo o mediano plazo, ¿no? Para esto poder encajar con los objetivos de desarrollo del milenio, objetivos de desarrollo sostenible, que serían los que se van a medir en largo plazo dentro de una política de gestión, ¿no? ¿Con qué se va a medir? Con estos procesos de control que son de evaluación, supervisión y monitoreo, evaluarán sus avances y también, ¿no?, con el uso de los indicadores que se elaboren para este plan, como son indicadores de proceso, de resultados o de impacto, ¿no?, según el tiempo en el que vamos a medir estos procesos de control. Entonces, actualmente, ¿no?, para el día de hoy, ya dentro de la semana 14, tenemos que trabajar cuáles son las actividades, ¿no?, de este plan operativo. Cómo vamos a hacer que se desarrolle y se cumpla los objetivos diseñados en nuestro plan, ¿no? Nos preguntaremos qué hacer, ¿ok? Entonces les decía que vamos a trabajar esta semana sobre el momento 5 de la planificación, que es el momento táctico operacional o programático, ¿no? Significa entonces que este momento nos va a permitir en la práctica, ¿no?, elegir las estrategias para tener los resultados de nuestros objetivos y evaluar el cambio. Entonces, la parte operacional nos va a permitir poner en práctica hechos concretos para resolver los problemas identificados en el primer momento de análisis, ¿no? Decidiremos entonces cuáles serían estas acciones y el modo en el que las vamos a realizar para llevar a cabo nuestros objetivos del plan. Responderemos a preguntas claves como ¿quiénes serán los responsables de ejecutar las mismas? Y para ello, dentro de la institución, se forma un equipo de salud experto no solamente en el análisis, sino también en la toma de decisiones para poder desarrollar estas preguntas. ¿Cómo lo haremos? ¿Qué recursos necesitaremos? Y para ello es necesario aprobar un presupuesto, ¿no? ¿Cuáles serán los recursos más adecuados? ¿Cuánto de ellos usaremos para cada una de las actividades? ¿Y cuáles serán nuestros plazos para realizarlas y cumplir pues con los resultados? Entonces decimos que dentro de este momento táctico operacional o programático elaboraremos el POI, ¿no? ¿Qué es el POI? El POI es un instrumento en el cual se van a diseñar luego de un análisis, ¿no?, la interrelación de una serie de actividades a ejecutar por los responsables y los recursos que tengamos, ¿no? Hay los requisitos, como les decía ya, para elaborar este documento, este instrumento de gestión, es que todos los responsables en la elaboración del POI estén de acuerdo en lo que van a hacer, ¿no?, y la manera como lo van a hacer. Así que como comprometerse a solucionarlo y ejecutarlo. Entonces vamos a hablar sobre el plan operativo institucional. El plan tiene una secuencia lógica que ustedes ya han estado elaborando en la práctica, ¿no? Hemos primero analizado
el diagnóstico situacional de la jurisdicción donde vamos a elaborar este plan. Hemos identificado problemas y los hemos priorizado. Luego hemos desarrollado sus objetivos generales y de ellos sus indicadores, y luego los objetivos específicos para cumplir este objetivo general. Y finalmente trabajaremos lo que son las actividades y de ellas una serie de tareas para el cumplimiento de estas actividades. Asimismo, tenemos que saber cuáles son los recursos, insumos, materiales, equipos, recursos humanos que van a tener que involucrarse en este plan para poder realizarse estas tareas y en el cumplimiento de las actividades, los cuales van a tener pues un cuadro de necesidades que se va finalmente a concretar con un presupuesto. Entonces hemos dicho que el plan operativo requiere pues la aprobación de un requerimiento financiero y estas actividades deben ser diseñadas en forma conjunta con todo el equipo de gestión comprometidos para el cumplimiento de los objetivos específicos y ser medidos con sus indicadores, ¿no? El cual permitirá pues medir cuál es el cumplimiento del objetivo general para un plan operativo anual y para los objetivos estratégicos institucionales para un plan a mediano plazo. Los planes operativos tienen una estructura, ¿no? Cómo se debe elaborar en el diseño de este documento, de este instrumento de gestión. En primer momento estaría el resumen ejecutivo del diagnóstico situacional de la región, del hospital o del centro de salud para el cual está elaborado. Luego se debe describir cuál es la política institucional, la visión, misión, ¿no? Las cuales ya ustedes también han elaborado, los objetivos estratégicos institucionales y sus acciones estratégicas. Es importante también dentro de este documento colocar cómo está la organización del establecimiento de salud, ¿no? Cuál es el organigrama y cuáles son sus funciones, ¿no? Funciones generales y específicas para cada uno de los miembros que conforman esta organización. Igualmente la programación financiera, cómo se va a distribuir este presupuesto en el largo del tiempo, y también la programación de actividades. Dentro de las actividades también sus indicadores. Y todo ello se reporta a través de un aplicativo que tiene el Ministerio de Salud, el cual fue aprobado en el 2019. A ver, ¿dónde estamos acá? Vamos a ver entonces cómo se diseña el plan operativo para las actividades. Entonces decíamos que las actividades son un conjunto de tareas necesarias para el logro de una acción estratégica y asimismo va a reunir tareas, ¿no?, que concurren en la operatividad y el mantenimiento de los servicios públicos o administrativos de la institución para el cual estamos trabajando este plan operativo. Van a representar estas tareas, estas actividades, productos de bienes y servicios, ¿no? Debe ser permanente en el largo de tiempo, ¿no?, y continuo en el tiempo para el cual yo programo este plan, si es para 1 año, para 3 años, para 5 años, y va a responder a objetivos que pueden ser medidos cualitativamente o cuantitativamente a través de un componente, ¿no? ¿Cómo se redactan estas actividades? Estas actividades operativas deben tener un sustantivo derivado del verbo más un objeto directo. Este sustantivo deriva del verbo y debe tener una terminación como ción o ción, ¿no? Y el objetivo directo puede ser un bien o un servicio, ¿no?, del proceso o insumo en conjunto para otros procesos o insumos que permiten desarrollar la acción estratégica. Por ejemplo, ¿no?, hemos puesto acá una actividad. Una actividad sería capacitación, que es el sustantivo, en planificación familiar. ¿Para qué objetivo? Para fortalecer los recursos humanos de acuerdo a los objetivos que yo quiero cumplir. Por ejemplo, podría ser un objetivo, ¿no?, el cumplimiento de poder disminuir la mortalidad por muerte materna en adolescentes, ¿no es cierto? Para ello, entonces, como actividad, dentro de mis objetivos generales o específicos, diseño una actividad que podría ser capacitación en planificación familiar, ¿no? También debemos definir lo que es tarea. La tarea está referida a las acciones que deben realizar las entidades públicas para asegurar el desarrollo y la implementación de la actividad. Entonces, para el ejemplo anterior de la actividad,
¿Cuáles serían las tareas? Todas aquellas que nos van a permitir desarrollar la actividad. Por ejemplo, para la capacitación en planificación familiar, yo primero debería elaborar el plan de capacitación como una tarea, luego debo desarrollar esta capacitación y finalmente debo entregar los certificados, ¿no? También es necesario definir lo que es una unidad de medida. La unidad de medida del conteo en la que se medirán físicamente las actividades y las tareas. En el ejemplo de la actividad capacitación en planificación y sus tareas, hemos puesto como unidad de medida, ¿no?, la capacitación como un informe o participantes, ¿no? Elaboración del plan, tengo una meta dentro, ¿no? Cuatro elaboraciones de plan, porque esto van a ser en forma trimestrales. Y también se estimará el costo, ¿no? El desarrollo de la capacitación serán 4 informes también, ¿no? En cada trimestre uno de ellos. Y la entrega de los certificados son los participantes, ¿no? Comunidad de medida, que son 200 participantes, 50 cada capacitación. Muy bien, esto estaríamos viendo el ejemplo, ¿no? Como ejemplo de unidad de medida. La unidad de conteo, que se medirán físicamente, tanto las actividades y las tareas. Entonces, en la matriz de programación, diremos, para la programación de actividades, sus tareas, metas e indicadores, que primero debemos diseñar para el objetivo específico, cómo vamos a cumplir, con qué tareas, con qué metas, ¿no? Y qué actividades. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo de la actividad diseñada como capacitación en planificación familiar, esta responde como actividad a un objetivo específico, que es fortalecer los recursos humanos para disminuir las muertes maternas en adolescentes en el Hospital X para el año 2021. Hay que colocar el periodo de tiempo, ¿no? Entonces hemos diseñado ahí la actividad capacitación en planificación familiar, unidad de medida talleres y sus unidades son 4, ¿no? Tiene su costo también y su indicador. Es un indicador de procesos, porcentaje de profesionales capacitados. Esperamos que sea el 80% de los convocados capacitados, ¿no? Que obtengan pues un certificado, diseñado en un cronograma del tiempo, y también se colocará un responsable, que es el servicio de obstetricia, y la fuente de financiamiento por recursos ordinarios, ¿no? ¿Por qué recursos ordinarios? Porque recursos ordinarios permite el gasto para las estrategias sanitarias, ¿no? Igualmente también se ha diseñado ahí como ejemplo la actividad de atención de partos eutóxicos institucionales, donde la unidad de medida es el parto eutóxico y su unidad cuantificada son 100 partos que yo espero atender en todo el año, por la cual he dado un costo, un indicador que sería el porcentaje de partos eutóxicos institucionales como un indicador de resultado, ¿no? ¿Cuándo espero yo, según el análisis de situación de salud y, ¿no?, y los antecedentes de los reportes mensuales en el seguimiento que se hace de estos casos, ¿no? Los partos los diseño como para el primer trimestre, segundo, tercer y cuarto trimestre, ¿no?, distribuidos el total de la meta esperada. Responsable, el servicio de obstetricia. Fuente de financiamiento, como esto es pagado también por el Seguro Integral de Salud, le colocamos donación, ¿no? Es importante saber que la fuente de financiamiento podría o no pagar la actividad diseñada. Ahora vamos a hablar sobre las etapas del planeamiento operativo, ¿no? ¿Cuáles son las etapas para la elaboración del instrumento de gestión que es el Plan Operativo Institucional? Tiene 5 etapas. Una primera etapa de elaboración, una segunda de aprobación de este instrumento de gestión, la tercera es la de seguimiento, la de evaluación y finalmente la de modificación si es necesario de este POI de acuerdo a los resultados de la evaluación. La etapa de elaboración se constituye como la etapa donde se definen las prioridades a través de las actividades, las tareas, metas e indicadores y objetivos de los órganos y unidades ejecutoras de la institución, ¿no? Prácticamente es el diseño propiamente dicho del documento, de este instrumento de gestión.
Luego de ello es necesario aprobarlo, ¿no? Es el reajuste entonces de estas actividades operativas, sus metas físicas, la programación de su costeo, luego de la aprobación de ese presupuesto inicial aprobado, ¿no? En el marco de la ley del presupuesto, del modo que estos recursos financieros estimados coincidan con este presupuesto inicial aprobado, generándose el plan operativo aprobado, ¿no? Luego viene la etapa de seguimiento. Ya está elaborado el plan, ya hemos aprobado y vamos a hacer seguimiento mensual del avance de las metas físicas y financieras de este plan, ¿no? Todo lo que hemos diseñado, actividades, tareas, ¿no? Y su costo son recopilados como un informe mensual para ver cómo va el avance de estas metas diseñadas y también de la ejecución presupuestaria. Entonces, el seguimiento va a permitir la identificación de alertas tempranas con base en desviaciones respecto a lo programado, que conlleven pues a una evaluación de medidas correctivas necesarias para mejorar la gestión, ¿no?, de lo diseñado. Luego entonces del seguimiento hay también la etapa de evaluación. La etapa de evaluación va a ser el análisis riguroso y periódico de estos factores que inciden en el cumplimiento de las actividades y sus metas programadas en el avance de ejecución. Igualmente, se va a aplicar medidas correctivas que van a mejorar la gestión, ¿no?, en pro de una toma de decisiones efectivas de acuerdo a sus resultados esperados. Esta evaluación puede ser trimestral o semestral de acuerdo a los indicadores que se han diseñado. Los informes de evaluación, toda evaluación termina en un informe, ¿no? Estos deben ser de implementación que indiquen el grado de cumplimiento de las metas físicas, de acuerdo a las actividades que se han alcanzado, ¿no? Las actividades de las metas físicas alcanzadas según las actividades programadas. Esto va a contribuir, pues, al logro de los objetivos estratégicos de la institución, ¿no? Y tienen rangos, ¿no? Una vez que yo termino la evaluación, debo hacer mi informe y digo si el grado de cumplimiento fue bueno, es porque alcanzó entre el 90 a 100% de calificación de todas las actividades diseñadas y cumplidas según meta. Pero si es menor al 90%, de 85 a 90, se dice que la evaluación es regular, o deficiente si es menor del 85%. ¿Eso qué quiere decir? Que todo plan operativo, el cual es supervisado por su salud, tiene que tener un avance mayor del 85%, ¿no?, para ser calificado. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud ha hecho un convenio de indicadores de desempeño, el cual paga a los trabajadores asistenciales una entrega económica anual por el cumplimiento de estos indicadores diseñados en los planes operativos o según acuerdos, ¿no? Hay un incentivo de acuerdo a los porcentajes de avance de la meta, ¿no? Por ejemplo, si es mayor del 95% a 100%, se puede dar dentro del incentivo un monto en dinero igual a lo que sería un ingreso mensual de un médico nivel 1, ¿no?, que recién ingresa, o de acuerdo pues a los porcentajes alcanzados. Todo para aquello que es profesionales de la salud y los que están en el área asistencial. Y finalmente la etapa de modificación. La etapa de modificación de este plan operativo se da después de la primera evaluación, que es la evaluación semestral, ¿no? Es el proceso a través del cual se van a realizar los ajustes de las actividades operativas, metas financieras o físicas, inicialmente programadas en ese POI aprobado, ¿no? Asimismo, se puede considerar la exclusión o inclusión de actividades operativas, incremento o disminución de la meta y o distribución del presupuesto. Acá, por ejemplo, tenemos un ejemplo del año 2020, la evaluación que se hizo según ese plan, de las actividades diseñadas para el COVID, ¿no? Las acciones presupuestarias que no resultan en producto, la actividad era la prevención y control, diagnóstico y tratamiento del COVID, se diseñó como 166, se diseñó como 32 unidades, ¿no?, para ejecutar, programadas,
pero se realizaron 166 al primer semestre. Entonces era necesario una reprogramación de estas actividades al primer semestre. En esta evaluación se denomina que la evaluación fue por exceso, más del 100% de lo programado, ¿no? Entonces habría que reprogramarlo. Ahora hablaremos de los procesos de control en el planeamiento estratégico y operativo. Decíamos que son tres, ¿no? Que son evaluación, supervisión y monitoreo. Entonces, el control es el seguimiento de las actividades para asegurarse de que se están realizando de acuerdo con lo planeado y corregir estas desviaciones encontradas. Entonces, el control es un proceso administrativo que nos va a asegurar el cumplimiento de las metas. Va a proporcionarnos información acerca de la situación de la ejecución de nuestros planes, sirviendo entonces de fundamento para reiniciar este proceso, como ya lo decíamos, ¿no? Después de una evaluación. Entonces, hablemos que después en un control puede haber un proceso de monitoreo, el cual el proceso de la función de control gerencial destinado a observar sistemáticamente el cumplimiento de la ejecución de estas actividades debidamente programadas y que son parte pues de un determinado proceso de control. Y luego viene la supervisión. La supervisión sí debe ser también programada, ¿no? Dentro de este proceso administrativo de control. Hay un documento del Ministerio de Salud que nos diseña cómo elaborar, ¿no? Un plan de supervisión, cuáles son los equipos que deben ser supervisados o supervisores, en los cuales deben ser capacitados, cómo se debe elaborar la guía para la supervisión, ¿no? Principalmente en el primer nivel de atención. Entonces es el proceso de la función de control gerencial destinado a observar sistemáticamente el desempeño de las personas, si están cumpliendo o no con las funciones para las cuales fueron contratados, nombrados o asignados, ¿no? Facilitando pues la información de cómo se ejecutan las intervenciones de las personas. Estas pueden ser en la revisión de documentos, a través de una entrevista, ¿no? Con los informes técnicos o mensuales que ellos tengan de la ejecución, también en forma de observación, ¿no? Yo superviso el proceder de la atención de un paciente, por ejemplo, ¿no? Hay técnicas de supervisión, entonces, es necesario calificar el perfil del supervisor y cuáles serían los procesos de supervisión, qué hacer antes, durante y después de la supervisión. Así como ya les decía, elaborar la guía de supervisión que traerán los ítems que deben ser supervisados, los aspectos a supervisar. Ahora hablemos sobre la evaluación. La evaluación como un proceso de control es la emisión de un juicio de valor, ¿no? Que va a comparar los resultados obtenidos con un patrón de referencia, con los estándares, para constatar los avances o logro de los objetivos de todo plan de salud. Ya lo decíamos, puede ser trimestral o puede ser semestral. Entonces es necesario definir qué es un estándar. El estándar es el nivel de desempeño deseado, previamente definido y factible de alcanzar. Eso es muy importante, porque no podemos poner estándares muy altos y no lo vamos a poder lograr, ¿no? Ya que nos vamos a comparar con los resultados de las actividades que desarrollemos. Y tiene la finalidad, pues, de guiar prácticas operativas que concluyan en resultados obtenidos relativos a la calidad de la atención de salud, ¿no? Un estándar debe ser sencillo, debe tener validez y ser confiable, ¿no? Entonces, digamos, ¿qué cosa es la evaluación de calidad? La evaluación de calidad, entonces, sería el proceso referido a la valoración de la calidad de la atención a través de estructura, procesos y resultados, ¿no? De estándares e indicadores de estructura, procesos y resultados. Entonces, acá hay un ejemplo. ¿Cuál es este análisis de estructura, procesos y resultados? ¿No? Y decimos que en la organización de un sistema hay estructuras como personal, dinero, materiales, equipos, tecnología e información que ingresan a un proceso, que es todo el proceso de la atención según la organización del servicio,
para elaborar, diseñar actividades. Y como tales, nos van a dar el desarrollo de nuestros objetivos del sistema como resultados de bienes o servicios, ¿no? En el entorno. Puede ser interno y externo. En este caso, todos estos procesos son internos, ¿no? El análisis EPR es un análisis sistémico interno que aplica pues teorías de sistemas, ¿no? En el cual se plantea cómo la organización son sistemas sociales en las que en su relación dinámica con el medio ambiente ingresan, ¿no? Productos que se transforman de alguna manera para mejorar la organización, dando como resultado pues productos, ¿no? En nuestro caso serían servicios de salud o bienes, ¿no? De salud. Para el efecto del análisis de evaluación de la calidad se utiliza para nosotros en salud el enfoque sistémico, ¿no? Diferenciándolo en 3 áreas entonces: estructura, procesos y resultados. En este análisis interno, la estructura se refiere a la organización de la institución, a las características de sus recursos humanos, físicos y financieros, y los procesos corresponden al contenido de la atención y a la forma como ésta es ejecutada. Y los resultados representan pues el impacto logrado con la atención en términos de mejoras en la salud y el bienestar de las personas, grupos o poblaciones, así como la satisfacción de los usuarios para los servicios prestados. En el ejemplo que dimos sobre los indicadores, ¿no? Para las actividades de capacitación o parto ectóxico, tenemos entonces la fórmula, cómo es que se define este indicador, ¿no? Cómo se diseña. Entonces, el indicador como variable medible va a indicar directa o indirectamente cambios en el estado, eficacia, eficiencia o avances del trabajo en salud, ¿no? Tenemos pues un numerador y un denominador en la fórmula de este indicador, lo que ustedes ya han diseñado, ¿no? En sus seminarios anteriores. Pero hay 3 tipos de indicador, ¿no? Es el indicador de estructura, que mide pues las actividades de proceso, actividades también de resultados, que son los de indicadores de impacto o resultados, ¿no? Es necesario pues saber de qué fuente vamos a obtener la información para medir las metas de estos indicadores, tener un estándar, que es el basal, y lo esperado, ¿no? Programar siempre la meta esperada. Ahora vamos a hablar sobre el Balance Scorecard, que es el cuadro de mando. ¿Qué es el cuadro de mando? El cuadro de mando es un modelo que se convierte en una herramienta muy útil para la gestión estratégica, ¿no? Se basa pues en definición de objetivos estratégicos, indicadores e iniciativas estratégicas que establecen una relación causa-efecto a través de un mapa estratégico. Por eso también le llaman cuadro de mando integral, ¿no? Y tiene 4 perspectivas importantes, ¿no? Pero para el éxito de la construcción e implementación de este cuadro de mando, es necesario, igualmente que para la elaboración del plan operativo, la participación de personas de diferentes niveles y áreas de la organización. Ahí daría el éxito de cómo se construye este cuadro de mando, ¿no? Entonces decimos que tiene 4 perspectivas, este cuadro de mando o Balance Scorecard, ¿no? Es una financiera, una perspectiva financiera, otra de cómo nos ven los clientes, otra de los procesos internos, aprendizaje y crecimiento de sus recursos humanos. Entonces, ¿qué nos dice este cuadro de mando, ¿no? Se debe crear una visión estratégica en la cual es necesario saber cómo nos ven nuestros inversionistas o propietarios, ¿no? Cómo vamos a desarrollar los procesos internos para dar la excelencia de nuestro trabajo, de nuestros servicios, ¿no? Cómo nos quieren ver los clientes o cómo nos ven actualmente nuestros clientes para crear esta visión estratégica, y cuál sería el aprendizaje y crecimiento de los recursos humanos clave para innovar, ¿no? Entonces, este plan estratégico debe ser diseñado con un mapa de cuadro de mando donde la visión y misión, ¿no?, sean el eje de estas perspectivas. Se diseñan las estrategias, los factores claves de éxito, sus objetivos estratégicos, y se relacionan en causas-efecto a través de la evaluación, ¿no?, igualmente con iniciativas de mejora.
¿no? Eso es muy importante de estas perspectivas, de este cuadro de mando. El Ministerio de Salud desde el año 2020 nos dice ya que para medir cómo está la gestión de una red integrada de salud, es necesario construir un cuadro de mando, ¿no? Hacer un análisis a través de este instrumento de gestión. Entonces, este sistema integrado de monitoreo, seguimiento y evaluación de la gestión es necesario fortalecer el mecanismo de rendición de cuentas de los resultados de la gestión de la RIS. Es necesario también implementar acuerdos de gestión, fortalecer y modernizar sistemas de información en tiempo real y el desarrollo pues, de estos indicadores de impacto que van a garantizar la salud y no exclusivamente la disminución de la enfermedad, ¿no? Para ello, entonces, nos dice diseñar el sistema integrado de información gerencial como el Balance Scorecard como una herramienta de gestión para disponer la información estratégica oportuna y veraz y de calidad para la toma de decisiones y medir constantemente el desempeño del sistema, ¿no? Evaluar los cambios y que esta evaluación esté basada en el desempeño. Es así pues como se hacen estos convenios de desempeño en el cual se le da un incentivo al trabajador que logra las metas. Se han diseñado 5 conclusiones de esta clase, como ya hemos dicho, ¿no? Se ha trabajado el momento estratégico, es el momento táctico, operativo o programático de la planificación estratégica, que nos va a permitir poner en práctica, pues, con hechos concretos para resolver los problemas a través de las preguntas, cuáles serán estas acciones y el modo en las que vamos a realizar y llegar a nuestros objetivos planteados en el plan operativo. También se define como una conclusión que el plan operativo institucional es una herramienta de planificación e instrumento de gestión en el cual se van a establecer de manera cualitativa y cuantitativa la programación de actividades operativas y tareas valorizadas, alineadas pues todas ellas a los objetivos estratégicos y prioridades sectoriales e institucionales a fin de concretar el logro de las metas de objetivo en un tiempo predeterminado. Igualmente, también se concluye que son etapas del planeamiento operativo, la elaboración, aprobación, el seguimiento, evaluación y modificación del plan operativo institucional. Son procesos de función de control gerencial, monitoreo, supervisión y evaluación, ¿no? Es importante saber que el monitoreo se puede realizar en forma mensual, la supervisión ya debe ser establecida por la institución de acuerdo al desempeño de sus trabajadores o las funciones que se quieren medir, que podrían ser pues semestrales o anuales. Y la evaluación igualmente podría ser semestral o anual. Y finalmente, que el Balance Scorecard o cuadro de mando integral va a ser una herramienta muy útil para la gestión estratégica y se basa pues en la definición de objetivos estratégicos e indicadores e iniciativas estratégicas que establecen una relación causa-efecto a través de un mapa estratégico y que el Ministerio de Salud ya lo ha diseñado como un instrumento para el pago a través de bonos de desempeño a los trabajadores del Ministerio de Salud, como un incentivo. No sé si hasta acá tienen preguntas. Esta es la bibliografía, si desean ustedes ampliar o conocer un poquito más lo que se ha dicho el día de hoy, ¿no? Y si tuvieran preguntas, por favor. Si no hay preguntas, daríamos por terminada la clase. ¿Está bien? Por favor, me contestan. Ok, doctora. Muchas gracias.